que por favor presentase a don Juan José González Rivas, y para mí pues es un orgullo, porque es de esas personas que nos ha precedido en esa labor que es la tarea jurisdiccional de administrar justicia durante muchos años, y lo ha hecho muy bien, ¿no? Y es como cuando tú tratas de presentar a alguien que te ha precedido en el cargo, pues es siempre un orgullo. Don Juan José aprobó las oposiciones hace muchos años. Fue juez en Cebreros, luego ascendió a magistrado, luego aprobó las oposiciones internas de especialista de lo contencioso administrativo, no sé si con el número 1 o con el número 2, pero creo que era el número 1, ¿no? Creo recordar. Y además también fue letrado del Tribunal Constitucional y aprobó las oposiciones del letrado del Tribunal Constitucional también. O sea que es una persona especialmente propensa a aprobar oposiciones, lo cual pone, y no cualquier oposición, ¿no? Y pone de relieve pues una gran capacidad intelectual, una gran capacidad de trabajo y laboriosidad, porque don Juan José todo lo que no ha alcanzado con su inteligencia lo ha alcanzado con esfuerzo. Entonces yo creo que es una buena muestra de que hay personas que ponen especialmente esfuerzo, que tienen muy claro y son muy conscientes de cuál es su deber para con la sociedad, y tratan de servir a la sociedad con su inteligencia. Y creo que don Juan José es de esas personas. Luego llegó a la Sala Tercera del Tribunal Supremo, fue magistrado en su sección séptima, si no me equivoco, que era la de Derechos Fundamentales, durante muchos años, orientando la interpretación jurisprudencial del Tribunal Supremo respecto a nuestros derechos y libertades, y finalmente hace 3 años, ¿no? 2 años, fue nombrado magistrado del Tribunal Constitucional. Sin más prolegómenos, le cedo la palabra a don Juan José, que nos va a hacer una presentación sobre la teoría de la persona jurídica y el derecho al honor en la Constitución española. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Comenzaré agradeciendo a la Universidad Católica de Valencia y especialmente a don Ricardo García la posibilidad de intervenir en esta sesión. Quiero también transmitir mi afecto a don Ignacio Ulloa, con el que me unen vínculos de antigua amistad, y yo creo que esa ha sido la amistad personal la que ha fructificado en una presentación excesiva para mi persona. Gracias también a todos los aquí presentes por su interés en este curso importante. El tema de mi intervención, según me indicó don Ricardo García, se va a referir fundamentalmente a discutir sobre el derecho al honor de las personas jurídicas y la conexión que este tema puede tener con la libertad de expresión. Tengo que decir que se trata, por mi parte, de un planteamiento fruto de una reflexión que, como todo problema jurídico, implica, por una parte, el análisis de la doctrina científica, el análisis de la doctrina jurisprudencial, es decir, qué han ido diciendo nuestros tribunales al respecto, y sobre todo en una materia delicada y difícil como es esta, en la que, a diferencia de otros supuestos jurídicos en los que el análisis de los casos concretos permite establecer unas pautas, unos lineamientos básicos, en esta materia, lo diré al final de la reflexión, nos encontramos esencialmente con un análisis de casos concretos que no nos permiten sentar grandes ideas básicas, pero sí al menos algunas pautas de razonabilidad. La razonabilidad, la motivación, el análisis de todas estas circunstancias son las que nos van a permitir sentar pues unos caminos, unas directrices de valoración. Comenzaré fundamentalmente por analizar el tema de la teoría de la persona jurídica en la teoría general del derecho. En segundo lugar, la incidencia que esa teoría general del derecho tiene en el honor de las personas, la relación entre el honor y la persona jurídica, y finalmente, siguiendo el esquema que se me ha indicado, las conexiones que el tema puede tener con la libertad de expresión. Y concluiré pues con unas reflexiones sucintas de tipo, pues como vuelvo a indicar, más orientativo que dogmático, que finalista sobre esta problemática. La teoría de la persona jurídica, y comienzo con la exposición, es algo que en la teoría general del derecho reside ya en el derecho griego, en el derecho romano. Los griegos hablaban de la persona, del prosopon, de la máscara,
el derecho romano, los grandes juristas, Papiniano, Paulo, Ulpiano, etcétera, van construyendo una teoría que es la teoría de la personalidad, la teoría de la persona, que después va a irradiar fundamentalmente la teoría general del derecho. En el medievo incluso se construye la teoría de la ficción, la persona como ficción, algo que después autores como Ferrara en el derecho italiano van a dedicar algunos capítulos de su obra a esta reflexión básica. La evolución del concepto de persona jurídica pues va a traducirse en que desde el punto de vista de planteamientos del justnaturalismo racionalista, hablamos de Pufendorf, Grocio, Tomasio, etcétera, nos hablan de la teoría de la persona, de la centralidad de la persona humana, de la conexión de la persona humana con la dignidad de la persona humana. Y otras teorías avanzadas en el desarrollo de esta materia nos llevan a posiciones de tipo organizativo. Es decir, por ejemplo, Gierke nos habla de la idea de la persona y del órgano. Se presume de la persona su capacidad. Esa capacidad se desarrolla en la capacidad jurídica y la capacidad de obrar. La capacidad jurídica como titularidad para el ejercicio del derecho, la capacidad de obrar como la posibilidad de realizar actos con consecuencias jurídicas. Y lo mismo sucede pues en construcciones como las de Jelinek o de Kelsen, en un formalismo positivista que lleva una construcción tanto de la teoría pura del derecho como la teoría del Estado a la idea de la personalidad jurídica. En nuestro sistema jurídico español yo tuve la suerte de ser discípulo de don Federico de Castro y Bravo. Allá por los años 1967 y 68 inició un estudio importante de la personalidad jurídica que después se desarrolla en un libro publicado en el año 1981 en la editorial Civitas, que lleva por título precisamente La persona jurídica. El profesor Federico de Castro, indudablemente teniendo en cuenta los precedentes del proyecto de Código Civil de 1851, el proyecto García-Goyena y posteriormente la redacción de nuestro Código Civil en el artículo 35, va construyendo una teoría de la persona jurídica que diversifica en dos grandes lineamientos, que son el derecho de asociación y el derecho de fundación. Y a diferencia del derecho de asociación, unión de personas con un objetivo finalista, en el caso de la fundación se trata de un patrimonio adscrito a un fin. Recuerdo aquellos apuntes de cátedra que estudiábamos en los años 67-68, en donde ya se nos hacía la referencia a una serie de instrucciones que en entonces, finales del siglo XIX, el Ministerio de Instrucción Pública y el Ministerio de Beneficencia y de Sanidad tenían presentes, es decir, cómo hay un conjunto de personas jurídicas vinculadas al mundo asociativo y cómo hay otro aspecto que ya tiene una perspectiva de neto carácter patrimonial, que es en definitiva la teoría de la persona jurídica vinculada al derecho fundacional. Esto indudablemente después va a repercutir en la construcción de nuestro sistema constitucional. Es decir, no solo desde el punto de vista de el título primero de nuestra Constitución aparece el artículo 10.1 cuando habla de la dignidad de la persona humana y los valores que le son inherentes como fundamento del orden político y de la paz social, sino también el mandato del párrafo segundo de este artículo 10 cuando nos dice que la interpretación y aplicación de los tratados de los derechos fundamentales y de las libertades públicas ha de hacerse en coherencia con los tratados y acuerdos internacionales ratificados por España. La pieza clave está en el artículo 96 de nuestro texto constitucional y desde la aprobación de la Carta de Derechos Humanos, el Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950, la Carta de los Derechos de la Unión Europea en el año 2000, con precedentes en la Declaración Universal de San Francisco, con intermedios como es el Pacto de Derechos Civiles y Políticos o el Pacto de Derechos Sociales y Económicos, se han ido fijando aspectos fundamentales que afectan tanto al honor como a la libertad de expresión como a los derechos fundamentales que estamos analizando. Por consiguiente, el tema tiene una neta proyección de teoría general del derecho. También tiene una proyección en el ámbito del derecho mercantil. Cuando en el año 1950-1953 se va creando la Ley de Sociedades Anónimas, la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, cuando el profesor, por ejemplo, Girontena, en los años 80 elabora su doctrina de los derechos de sociedades y de la empresa, hay también mercantilistas como Uría y Menéndez aportan importantes construcciones al sistema jurídico, pues el tema va después adoptando una mayor dosis de complejidad cuando
en la época preconstitucional y postconstitucional, la configuración de los entes públicos, de los entes del sector público, se diversifica sobre todo por vía del texto refundido de la Ley General Presupuestaria. Como en el año 78, la primera Ley General Presupuestaria y el texto refundido, pues hablan de entes que integran el sector público estatal. El derecho de asociación y el derecho de fundación van a después estar integrados en el artículo 22 de la Constitución, el derecho de asociación proscribiendo las asociaciones secretas y de carácter paramilitar, el derecho de fundación no dentro de la sección primera del capítulo segundo del título primero, sino dentro del artículo 34 de nuestro sistema constitucional, en donde autores como Badenes Gasset efectúan comentarios fundamentales teniendo en cuenta esa idea del patrimonio adscrito al fin. Y en llegados a este punto, una primera reflexión muy sucinta, pero muy ejemplificativa, nos la ha dado el Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo en una reciente sentencia de 15 de junio del año 2016. Concretamente, la referencia que yo tengo es la sentencia 408-2016 de 15 de junio. Es una sentencia del Pleno de la Sala Primera y en esta sentencia la conclusión a la que se llega es hay un derecho al honor a las personas jurídicas, pero especialmente a las personas jurídicas privadas en sentido amplio. Y la sentencia hace una reflexión amplia sobre qué se entiende por personas privadas en sentido amplio, y ahí integra las asociaciones, los partidos políticos, los sindicatos y las fundaciones. Esta es una primera reflexión muy reciente en el momento actual, que por consiguiente, pues de alguna forma resume un planteamiento muy actualizado de la perspectiva jurisprudencial en relación con esta materia. Por consiguiente, en este primer núcleo de reflexión, yo diría el concepto de persona jurídica es un concepto complejo. La diversificación de los entes públicos cada vez es más compleja en nuestro sistema jurídico, no digamos ya en el tema de los establecimientos mercantiles, en las formas de personificación diversificada, en lo que la doctrina del levantamiento del velo puede suponer en cuanto a la determinabilidad en un esquema de ordenación jurídica de lo que realmente hay detrás de ese ente o de esa forma jurídica, pero sí quedarnos con tres ideas básicas. El derecho de la persona jurídica se reduce al derecho de asociación y al derecho de fundación y en un reciente pronunciamiento jurisprudencial del Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo sí se reconoce el derecho al honor a las personas jurídicas en su proyección privada. Cuando tratamos de este tema desde el punto de vista de la perspectiva de su conexión con el derecho al honor, tenemos que entrar fundamentalmente en el análisis del derecho al honor. Decía hace un momento que partíamos de la idea de la dignidad de la persona humana. El artículo 18 de nuestro sistema constitucional establece como derecho fundamental el derecho al honor, el derecho a la intimidad y el derecho a la propia imagen. Son tres perspectivas fundamentales que tenemos que valorar. Desde una perspectiva de estudio sistemático, valorativo del derecho fundamental. Es decir, cuando nos encontramos ante un derecho fundamental tenemos que tener en cuenta, por una parte, lo que es el contenido esencial del derecho. Ese contenido esencial nos viene dado, se citaba por el profesor Rosell, a la jurisprudencia alemana, la ley fundamental de Bonn, la idea del contenido esencial, la inserción de esa idea del contenido esencial y su proyección en el esquema constitucional español, la diversificación de ese contenido esencial en una perspectiva subjetiva, los elementos subjetivos que integran el contenido esencial del derecho, y la perspectiva objetiva, es decir, el conjunto de elementos objetivos que integran ese derecho fundamental. Y una idea básica que tenemos que tener en cuenta, que ya se ha considerado hoy con reiteración y con brillantez en las posiciones precedentes, es la idea de que no estamos ante derechos ilimitados, sino que estamos ante derechos en los que es necesario un juego recíproco, y ese juego recíproco implica la existencia de límites o limitaciones. No solo es el derecho de reunión en su conflictividad o conexión con el derecho a la libre circulación, sino también fundamentalmente es el derecho al honor y la libertad de expresión, que es en definitiva donde yo me voy a referir en esta segunda consideración. El derecho al honor indudablemente tiene esa perspectiva de doctrina y teoría como derecho fundamental, pero también se puede decir que hay
no solo la protección penal, se ha hablado ya con anterioridad de los delitos de injuria y de calumnia previstos en la nueva redacción en el artículo 205-208 de nuestro Código Penal, sino también, y esto es importante, la Ley Orgánica Reguladora del Derecho al Honor, la Ley Orgánica 1/1982 de 5 de mayo, que ha dado lugar a una importante doctrina jurisprudencial en la medida en que es el instrumento normativo utilizable para residenciar aquellas reclamaciones que se producen como consecuencia de supuestos en los que la publicación de imágenes, difusión de noticias, etcétera, pueden afectar al honor personal. Y esas reclamaciones se efectúan por la vía civil. Son los juzgados de primera instancia, las salas de lo civil, secciones de lo civil de las audiencias provinciales, la Sala Primera del Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional Español, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el que han ido fijando pautas o criterios sobre esta materia. Una primera consideración en este punto me lleva a considerar que el honor aparece como límite a la libertad de expresión. Lo dice el propio texto constitucional. El honor, la intimidad personal y la propia imagen no son derechos ilimitados. La libertad de expresión está condicionada o limitada por el derecho al honor. Tenemos que tener en cuenta también una primera reflexión, que cuando están en juego estos dos derechos recíprocos y sobre todo cuando interviene el tema de la libertad de expresión, encontramos en el estudio jurisprudencial aplicativo, no solo en el derecho interno español, sino también en el derecho norteamericano y en otros derechos, en el derecho europeo, sentencias que no suelen ser, diríamos, sentencias con una doctrina única, sino que suelen estar acompañadas de votos particulares, en donde se pone de manifiesto el voto disidente, es decir, hasta dónde llega el honor, hasta dónde llega esa libertad de expresión. Un ejemplo significativo, y voy a omitir la referencia a las personas, pero que han ido construyendo una doctrina jurisprudencial, son las sentencias constitucionales 231-88, 171-90 y 172-90. En la primera se produce el desgraciado accidente que hemos contemplado también este domingo de la muerte de un torero en una plaza de toros. En el caso que allí se contemplaba, la muerte no se produce en el ruedo de la plaza, pero sí se produce en la enfermería. Mejor dicho, en el traslado desde la enfermería al centro médico. Hay dos momentos importantes. El momento del espectáculo público, el ruedo, en donde hay un criterio bastante uniformidad en lo que se dice que la libertad de expresión y el espectáculo son prevalentes, y hay un segundo momento en el que la llegada del torero a la enfermería y la comercialización de un vídeo en el que el torero está indicando al equipo médico cómo tiene que actuar, se difunde en los medios de comunicación y la viuda en aquel momento reclama judicialmente. El tema lleva al reconocimiento de un amparo constitucional. En los dos segundos supuestos, asuntos 171-90 y 172-90, son casos reales de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. El hecho se ha producido porque la familia de un piloto de líneas aéreas reclama su protección al honor porque, como consecuencia del accidente aéreo del que era el piloto, padre de la familia, como consecuencia de un accidente aéreo, surgen en los medios de comunicación de manera limitada pero coetánea al tiempo determinados escritos sobre la vida del piloto, sobre las irregularidades personales, etc. La familia reclama y obtiene la protección del derecho. Y lo mismo sucede en el caso de la sentencia 134-99, en donde una afamada artista toma en adopción una niña menor y reclama instando la protección de la intimidad de la menor. También obtiene el amparo constitucional. Otra segunda perspectiva, no tanto el honor como límite a la libertad de expresión, son fundamentalmente los supuestos en los que se incide en los hechos noticiables y en la propia imagen. Es decir, el honor, intimidad personal y propia imagen. Aquí fundamentalmente está vinculado al carácter noticiable de la noticia y al posible amparo no constitucional, es decir, la difusión por los medios de comunicación a través de revistas o de imágenes públicas que no son precisamente en territorio nacional en determinados empresarios
en relación con personas que no eran precisamente los integrantes de la vida matrimonial en aquel momento. Las sentencias 139/2001 y 83/2002 valoran el alcance del hecho noticiable y de la propia imagen. Aquí, fundamentalmente, los factores a tener en cuenta es si ese hecho noticiable es, en definitiva, debidamente contrastado, si es un hecho veraz y si tiene trascendencia pública. Y finalmente hay un grupo de resoluciones judiciales, aquí yo integraría la sentencia 240/92 y 192/99, en donde el honor personal está vinculado también a la existencia de los medios de comunicación, a la exceptio veritatis, a la demostración de que lo que se manifiesta es real o no, y sobre todo, fundamentalmente, a la necesidad de la veracidad, de la debida diligencia y del contraste en la información. Es decir, fundamentalmente, y ya iríamos a una perspectiva no tanto de la libertad de expresión como del artículo 20, apartado 1, apartado D del texto constitucional, el canon no sería tanto la libertad de expresión como la veracidad, y sería la veracidad cuando está en juego fundamentalmente la noticia y la inserción de la noticia en el medio de comunicación. El contraste de esa noticia, la facilitación a través de la opinión pública de noticias veraces, se erigen en pieza fundamental de fortalecimiento de la sociedad democrática avanzada, pero lógicamente con el respeto a los principios y valores constitucionales y teniendo en cuenta, y después lo veremos a través del planteamiento jurisprudencial, cómo ese discurso del odio al que hace un momento se ha referido el anterior ponente no ampara precisamente o no se ve amparado por la libertad de expresión. Por consiguiente, si tenemos en cuenta un primer aspecto, el carácter complejo de la teoría general de la persona jurídica, si el honor como límite a la libertad de expresión, con su incidencia en los hechos noticiables y con su consecuencia en los medios de comunicación tiene especial relevancia como nuestro derecho fundamental, tenemos que conectar el honor con la persona jurídica. Es decir, hemos dicho al comienzo, de manera un tanto precipitada, que esa sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 15 de junio ha reconocido el derecho al honor a la persona jurídica en la perspectiva de las personas jurídicas de derecho privado. Ahora, ¿ha sido esta la línea jurisprudencial que se ha manifestado en nuestro sistema jurídico desde el punto de vista de una construcción dogmática jurídica, de una construcción doctrinal? Indudablemente, partiendo de una visión institucionalista y sistemática de los derechos fundamentales, ha sido una teoría que se ha ido construyendo paulatinamente. Si analizamos el panorama doctrinal, concretamente el análisis de algunas publicaciones que surgieron cuando se desarrolló la Ley Orgánica del Derecho al Honor, civilistas, antiguos magistrados, hoy magistrados eméritos de la Sala Primera del Tribunal Supremo, como el magistrado Callaghan, niega la existencia del derecho al honor a la persona jurídica. Otros autores como Rodríguez Guitián también lo niega. En cambio, posicionamientos como los de Gómez de Mercado, Grimal y otros reconocen el derecho al honor a la persona jurídica. Y esa consideración nos lleva a centrar esta reflexión en dos, un pronunciamiento más antiguo y otro pronunciamiento relativamente más reciente del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, en su primera jurisprudencia, construye una teoría del honor de la persona con una construcción netamente personalista, es decir, imputa el honor solo a la persona física. Después, a partir de los años 80, mediados de los 90, va introduciendo una idea de la persona jurídica vinculada sobre todo a su reputación, a su buena fama. Y finalmente, una importante sentencia, la 139/95, introduce por primera vez el reconocimiento de ese derecho al honor a la persona jurídica. Se habían producido en una revista de los medios de comunicación una publicación en virtud de la cual una empresa que se dedica al transporte de áridos había sido imputada y había sido realizada una acusación seria contra ella por entender que había sobornado a miembros de las fuerzas de seguridad del Estado en el transporte de los áridos y que no había sido sancionada. Esa noticia no era contrastada, veraz, y accediendo al Tribunal Constitucional en sede de amparo, el Tribunal recoge el derecho al honor de la persona jurídica, algo que después va a desarrollar
la posterior sentencia 183/95. O sea, por consiguiente, hay un planteamiento jurisprudencial desde ese momento que traslada un sentido estrictamente personalista a una concepción que ya no es tan individualizada, tan subjetivizada, sino que es proyectable en la idea de la persona jurídica. Recientemente también, no inmediato en el tiempo, pero sí con cierta dosis de más avance desde el punto de vista temporal, la sentencia 79/2014 plantea un problema derivado de la intervención de un periodista en un programa radiofónico de las mañanas en la que realiza una serie de valoraciones, en parte que critican una situación que ya se había producido 2 años antes, en la medida en que los medios de comunicación social habían dado cuenta de unas conversaciones que habían tenido lugar por un vicepresidente del gobierno autonómico con una organización terrorista para excluir la comisión de acciones terroristas en una determinada parte del territorio nacional. El periodista, ya no pasando en esos hechos ciertos, sino haciendo juicios de valor de esa valoración, en un programa matutino de marcada audiencia, pues realizó una serie de valoraciones. Y una de las primeras cuestiones que se plantea y se analiza en esa resolución, en el fundamento jurídico tercero, es si los partidos políticos pueden tener derecho al honor, y el Tribunal Constitucional define con rigor ese derecho al honor por parte de los partidos políticos. Por consiguiente, el tema nos lleva a considerar que sí existe ese derecho al honor a la persona jurídica y que el tema adquiere mayor dosis de complejidad cuando lo vinculamos a la incidencia que puede tener el derecho a la libertad de expresión. Pero ya se ha dicho anteriormente, en la libertad de expresión saltamos por consiguiente del artículo 18 al artículo 20, después, si es posible, saltaremos al artículo 22. En la libertad de expresión tenemos que diferenciar esos dos grandes matices. La libertad de expresión del 10.1a, el texto constitucional dice sin más limitaciones que ese respeto al honor, la intimidad personal, la propia imagen, el derecho a la menoredad, el derecho a la juventud, a la infancia, a la protección de valores esenciales. Y en segundo lugar, la reflexión extraída del artículo 21, es decir, el derecho a una información veraz, pero este aspecto ya tiene que ver con esa formación de la opinión pública libre. Es decir, aquí ya entramos en juegos de ponderación, en límites, hasta dónde llega la libertad de expresión, hasta dónde comienza el respeto a la intimidad. Y aquí los criterios fundamentalmente que se han ido barajando es que no es lo mismo la difusión de una noticia que se produce en un acto público, en un espectáculo público, que aquellos otros supuestos en los que se afecta a personas que no desarrollan funciones y cargos públicos y que tienen una mayor dosis de protección de su propia intimidad. Por consiguiente, si estamos ante un personaje público, estará menos privilegiada, menos protegida su derecho a la intimidad. Si estamos ante situaciones de personajes públicos, de actores, de políticos, etcétera, de actuaciones públicas, eso en definitiva estará más enmarcado en la libertad de expresión. Decía el profesor Rosell hace un momento que la utilización del espacio público, y también lo decía doña Mar, la profesora doña Mar Leal, que el espacio público tampoco puede ser utilizable como instrumento en ese desarrollo de la materia. Pero indudablemente el que la situación se produzca en una situación pública frente a una intimidad privada, una vida privada o diríamos, domicilio como objeto de protección, indudablemente son factores a tener en cuenta a la hora de valorar el alcance de los límites en relación con esta materia. Y lo que está claro también es que ese discurso del odio que tanto se produce en los últimos tiempos, que ha generado pues a nivel internacional incluso problemas de marcada relevancia, pues no puede determinar una protección a la libertad de expresión. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en una sociedad democrática avanzada el respeto a la tolerancia, el respeto a los valores y principios constitucionales, nuestro sistema constitucional habla del respeto al pluralismo, a la libertad, a la igualdad, se erigen en pieza esencial y fundamentadora. En la medida que estemos ante una sociedad tolerante, respetuosa con los derechos y valores de los demás, fomentaremos esos valores que se insertan en esa sociedad democrática avanzada. Y a la vista de esta consideración,
me gustaría, sin ánimo, como decía, de ir caso por caso, porque de esos casos no se puede extraer una teoría general sobre el particular, esbozar algunos planteamientos de la jurisprudencia, por una parte del Tribunal Supremo como supremo órgano jurisdiccional en nuestro sistema interno, por otra parte del Tribunal Constitucional, por otra parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en relación con esta problemática. Comenzando por el Tribunal Supremo, la Sala Primera. Hay un periodo histórico, el análisis de sentencias de la Sala Primera, desde el 31 de marzo de 1930 al 18 de julio de 1988, que manifiestan una posición contraria al reconocimiento del honor a la persona jurídica. Después, en la sentencia de 12 de mayo de 1989, introduce el reconocimiento de ese derecho proyectado en las sociedades mercantiles y finalmente llegamos a esa doctrina que vuelvo a reiterar, la sentencia de 15 de junio de este año, en la que el Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo proyecta el reconocimiento del honor y lo proyecta en las asociaciones, los partidos políticos, los sindicatos y las fundaciones. En la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional, la sentencia 5189 sigue manteniendo una concepción estrictamente personalista, aunque considera también que es objeto de mayor protección y reputación en las personas que por su ejercicio de función se proyectan en la vida pública. Incluso una sentencia posterior, inmediatamente del Tribunal Constitucional, la 214-91, habla de la proyección del prestigio y la autoridad moral de las personas jurídicas como elemento a considerar fundamental. Y además de esa sentencia 139-1995 y 183-95, en la que por primera vez el Tribunal Constitucional reconoce el derecho al honor de las personas jurídicas, se plantean problemas procesales en dos sentencias, la 173-2002 y la 45-2004, no desde la perspectiva del derecho al honor o de la libertad de expresión, sino de la perspectiva de los mecanismos de acceso a la protección jurisdiccional. Es decir, ¿están legitimadas las personas jurídicas para poder acceder en vía de recurso de amparo por el derecho a la tutela judicial efectiva? Y la respuesta resulta positiva. Incluso esta última sentencia, la sentencia 45-2004, anula una sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo porque no había reconocido a un colegio profesional la posibilidad de una impugnación de una disposición de carácter general con una visión muy estricta del tema de la legitimación. Es decir, como en nuestro sistema constitucional el artículo 24.1 habla de la proscripción de la indefensión y habla de la defensa de los derechos e intereses legítimos. Si el colegio profesional, la ley del año 1974, modificada en el 78, legitimaba ese colegio profesional en defensa de los intereses que le son propios, el Tribunal Supremo limita el acceso sobre la base de un concepto del interés directo que se va superando en la jurisprudencia y que afortunadamente consolida una práctica jurisprudencial en la que se reconoce la legitimación de las personas jurídicas para poder intervenir en sede de amparo constitucional. Entonces, me voy a referir en esa línea de planteamiento jurisprudencial constitucional a tres relativas sentencias recientes del Tribunal Constitucional. La sentencia 79-2014. Ya me he referido a ella cuando, aludiendo a la intervención del periodista, decía que el fundamento tercero reconoce el derecho al honor a los partidos políticos. ¿Qué suscita esta sentencia? Pues suscita el dilema entre la libertad de expresión, el honor, la manifestación pública, la veracidad de la información. ¿Cómo se producen los hechos? Se producen en relación con una discusión pública o política sobre un asunto público con trascendencia pública que ya tuvo eco 2 años antes en los medios de comunicación social y en que, si bien el Tribunal Constitucional dice que las expresiones pueden ser consideradas hirientes o desabridas, sin embargo, superan y están amparadas fundamentalmente en la libertad de expresión. Después veremos el planteamiento más reciente de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Otra sentencia posterior, la sentencia 65-2015, se trata de una carta cartas al director en un medio de comunicación
que critica una resolución judicial. Aquí, fundamentalmente, el tribunal pone de manifiesto que el límite se encuentra en el derecho al insulto. Ese derecho al insulto, ese derecho al odio no genera protección constitucional. Sin embargo, lo que es una reflexión sobre una resolución judicial está en juego fundamentalmente también el respeto de a las personas que desarrollan la función jurisdiccional. Y dice el fundamento jurídico cuarto, la Constitución ampara la libertad de expresión y es más amplia cuando está en juego la honorabilidad de los personajes públicos. Y finalmente hay una sentencia, la 177/2015, que dio lugar también a un importante debate en el seno del Tribunal Constitucional, derivado de una quema de retratos a la jefatura del Estado y una manifestación en contra precisamente de la institución que determinó que el tribunal califique ese discurso del odio como generador de una intolerancia excluyente que no tiene cobertura en la libertad de expresión. ¿Cuáles han sido los planteamientos más recientes que se pueden valorar desde esta perspectiva en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos? Pues, en primer lugar, el caso Handsaid en 1976, el famoso libro rojo del cole, en donde el tribunal reconoció el derecho a la libertad de expresión. El segundo supuesto, la sentencia, el caso Sunday Times, en donde también la publicación en un periódico inglés potencia el concepto de libertad de expresión. Me voy a referir a dos supuestos también importantes. El caso Otegui, el año 2011, en donde la condena penal, como consecuencia de las calificaciones que se realizan a la más alta magistratura del Estado, llevan al establecimiento de una condena penal por parte de la Sala Segunda, a un auto de inadmisión por parte del Tribunal Constitucional y finalmente al reconocimiento de la libertad de expresión por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y en una recientísima sentencia de 15 de junio del año 2016, en un debate que había existido en los tribunales como consecuencia de la intervención de un político y un periodista, que había sido condenado el periodista por delito de injurias, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos otorga el amparo al periodista, entendiendo fundamentalmente que el canon que aquí se está produciendo es el discurso o la contienda pública o política, y desde ese punto de vista valora como prevalente el concepto de la libertad de expresión. Indudablemente el tema puede adquirir mayor complejidad, estamos en un terreno puramente hipotético. Yo me refería también a que el tema tiene que ver con el derecho del artículo 22, es decir, el derecho de asociación. Aquí fundamentalmente operan varios cánones, es decir, por ejemplo, la vinculación de una persona asociada, sea en un ámbito económico, en un ámbito social, en un ámbito cultural, en un ámbito religioso, etcétera, en un ámbito político, que por una parte está vinculado a sus estatutos, a sus normas de régimen interno, a su propia organización, y por otra parte efectúa juicios de valor a través de los medios de comunicación. Imaginemos por la publicación de artículos o la publicación en la sección de cartas al director, etcétera. ¿Qué cánones son aquí los prevalentes? Pues indudablemente en estos ámbitos están en juego principios tan importantes como el principio del artículo primero, pluralismo político, el artículo sexto, partidos políticos, organización y estructura democrática, el artículo séptimo, derechos de las organizaciones sindicales, el artículo 20, libertad de expresión, el canon de la libertad de expresión, y el artículo 22, es decir, la vinculación a una asociación, a una ordenación. Todo esto genera pues tensión a la hora de valorar. ¿Qué cánones han de aplicarse? Pues indudablemente habrá que tener en cuenta el contexto, el conjunto de circunstancias concurrentes, el alcance de las expresiones manifestadas, porque hasta ahora tenemos unos índices fundamentales que los tribunales ponen de manifiesto, que ese derecho de libertad de expresión no protege el insulto, no protege las expresiones que generan precisamente esa incidencia en la honorabilidad de las personas, y por otra parte tenemos que tener en cuenta también el medio, el contexto en el que se produce la difusión de la noticia,
y sobre todo el alcance de la persona afectada, si es un personaje público, si es un personaje que por no tener esa proyección pública tiene más derecho a la protección a su propia intimidad. En definitiva, yo después de haber dado alguna vuelta reflexiva a esta problemática, que es una problemática difícil de establecer unas pautas, el Tribunal Europeo se va asentando, y yo no voy a repetir lo que se ha dicho con anterioridad, algunas pautas fundamentales de valoración. Diríamos que en esa línea final el Tribunal Europeo está dando especial valoración al tema de la libertad de expresión. Creo que estamos ante tres ideas fundamentales como primera reflexión. Estamos ante un problema de límites. Los derechos no son absolutos. Cuando un derecho, libertad de expresión, honor, están en relación, cuando un derecho, libertad de reunión, libre circulación están en definitiva en relación, estamos ante un problema de delimitación del contenido, de límites en el ejercicio del derecho. En segundo lugar, estamos ante un problema de ponderación, es decir, recordando aquella obra de von Jhering que nos hablaba de la lucha por el derecho, las situaciones jurídicas, las relaciones jurídicas implican la concurrencia de intereses, en ocasiones públicos y en ocasiones intereses privados. Y en este ámbito fundamentalmente es un ámbito de ponderación, de valoración. Es un equilibrio ponderativo en el que, vuelvo a insistir, la experiencia del análisis de muchas de estas resoluciones judiciales nos llevan siempre a planteamientos con votos particulares, porque no hay unas deliberaciones totalmente unánimes en los tribunales ordinarios, en el Tribunal Supremo, en el Tribunal Constitucional, en los tribunales supranacionales. Y en tercer lugar, porque es un tema de proporcionalidad, es decir, decía hace un momento la profesora doña Mar Leal, cómo esa búsqueda de un fin objetivo, legítimo, implica también un juicio de proporcionalidad, porque toda restricción al ejercicio del derecho está vinculado sobre todo a una cierta restricción, a un juicio de proporcionalidad, a un juicio de adecuación al fin legítimo, y en qué medida la restricción de un derecho fundamental está vinculado sobre todo al cumplimiento de ese esquema que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos pone de manifiesto. Es decir, los derechos pueden ser restringidos en función de un fin legítimo y en función de un objetivo suficientemente válido. Una segunda reflexión me lleva a considerar que para fortalecer en una sociedad democrática avanzada, como son las sociedades occidentales en las que nos movemos, los principios y valores esenciales, tenemos que tener en cuenta fundamentalmente que el respeto mutuo, la tolerancia, la recíproca avenencia de convicciones, la valoración de esas convicciones dentro del espacio en que se mueve la convivencia social es lo que fomenta el desarrollo de esa convivencia pacífica, teniendo en cuenta esos límites que insisten los tribunales. Es decir, el odio no se puede erigir en un elemento buscando la cobertura de la libertad de expresión, porque es una fuerza excluyente de esa libertad de expresión, y teniendo en cuenta fundamentalmente también el honor, la intimidad personal de las personas, el respeto a que ese honor tiene la persona en cuanto a su incidencia con la libertad de expresión, y la responsabilidad de los medios de comunicación social en cuanto a la difusión de la noticia veraz, noticia contrastada, proyectada por la base del artículo 21d en una sociedad libre y democrática, de forma que esa formación de la opinión pública libre, que no solo es un planteamiento de derecho constitucional, es un planteamiento de teoría general, de principios de teoría política, de sociología política, esa formación de la opinión pública exige en definitiva esa veracidad, ese contraste de la información. Y finalmente, reflexionando sobre el tema, creo que el contexto, el caso concreto en que se mueve cada situación jurídica, la debida ponderación, la prevalencia de la libertad de expresión cuando se habla de personajes públicos, siguiendo la doctrina más reciente de la jurisprudencia del Tribunal Europeo, pues puede constituir un instrumento especial de ayuda, de fundamentación a la teoría general sobre esta materia. En suma, pues, en una breve síntesis que concluya esta reflexión, me gustaría destacar algunas ideas básicas. Primero,
que cuando hablamos de la persona jurídica estamos ante un ente suficientemente complejo en el mundo del derecho que cada vez adquiere mayor complejidad. Incluso hoy día la proyección de la persona jurídica tiene en el ámbito comercial, en el ámbito mercantil, importantes repercusiones en la ordenación financiera y económica. Se habla de la reputación, como una entidad, como una situación puede en un determinado momento perder enseguida ese prestigio como consecuencia de una difusión de una noticia o afectación a un proceso, etcétera, que puede ser real o no, pero que lo esencial es que si es real esté contrastado y la información sea veraz. En segundo lugar, que la conexión con el honor nos lleva al reconocimiento, en mi opinión, suficientemente válido del derecho al honor a la persona jurídica, con importante proyección en el ámbito de los partidos, asociaciones, entidades, entes que forman parte del mundo jurídico cada vez más complejo. En tercer lugar, que la complejidad adquiere mayor relevancia si introducimos el principio de libertad de expresión y si tenemos en cuenta la relación honor-libertad de expresión, en donde el personaje público, la actuación pública, lleva a hacer prevalente esa libertad de expresión frente a la persona privada no dada a la función pública, que tiene un derecho a su protección, al honor personal y que tiene también instrumentos jurídicos, sobre todo a través de la vía de la ley de protección al honor, la intimidad personal y la propia imagen, frecuentemente utilizada ante los tribunales y en ocasiones con ánimo indemnizatorio, es decir, uno de los grandes temas que da lugar a los conflictos entre las relaciones Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional en el año 2000-2001, que de alguna forma recoge la famosa guerra de tribunales en el derecho italiano, viene propiciada porque planteada una demanda por honor y protección, el Tribunal Supremo mengua de una manera simbólica una indemnización derivada de la estimación de la publicación de una revista que afectaba a un elemento facial de una persona afectada por el tema, y sin embargo después el Tribunal Constitucional anula y exige en la retroacción de actuaciones que se sopese y se valore el alcance indemnizatorio. Pero no solo eso, también esos instrumentos jurídicos que se han puesto de manifiesto anteriormente desde el punto de vista de la protección del bien jurídico del honor en las figuras del delito de injurias y el delito de calumnia. Y finalmente, considerar que, y lo vuelvo a reiterar, pero creo que es un elemento importante, estamos en una materia en la que no podemos, del análisis de 3 o 10 casos concretos, extraer unos lineamientos o líneas generales, porque es el contexto, la valoración de los intereses en presencia, los juicios de ponderación, la razonabilidad de las resoluciones judiciales, la búsqueda en suma de esa difícil función que lleva a resolver los casos que se plantean ante los tribunales de justicia, pues a ponderar, a valorar y a establecer algo que en definitiva exige mucha reflexión, exige mucha ponderación, y en la que vemos que constantemente los tribunales nacionales y tribunales internacionales hacen un esfuerzo creciente por ir sentando las bases de esa sociedad democrática avanzada. En la medida en que la aplicación del Convenio de Derechos Humanos haga efectiva esos valores esenciales de la democracia, de la sociedad democrática avanzada, con esos límites inherentes al desarrollo de sus principios, y en la medida en que desde el punto de vista de nuestro derecho interno los tribunales de justicia y el Tribunal Constitucional en el ámbito que les propio como suprema jurisdicción constitucional posibiliten en su razonabilidad y ponderación los juicios adecuados en esta materia, sin duda pues se irá avanzando en una dosis cada vez más frecuente, necesitada de estudio y de ponderación, porque no solo son los tribunales, son los científicos, es la doctrina científica, son las valoraciones, la especialización, las tesis doctorales, etcétera, las que irán sobre estos puntos, sobre estas pautas, sentando criterios que sin duda potencien no solo los valores de esa sociedad democrática, sino también los principios que orientan el Estado de Derecho, el Estado sujeto a la ley, el Estado potenciador de los derechos fundamentales
y de las libertades públicas. Y con esta breve exposición concluyo la intervención y me someto, si así lo considera necesaria, a alguna pregunta que pueda responder dado el avanzado de la hora. Muchísimas gracias a todos. Bueno, era evidente que don Juan José, como siempre, nos ha iluminado con su erudición. No es fácil hacer un repaso tan exhaustivo del análisis de la importancia del derecho al honor en las personas jurídicas a través de la jurisprudencia de tribunales nacionales e incluso con citas internacionales. No sé si hay alguna pregunta. A ver. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias. Voy a utilizar la misma expresión. He disfrutado por la erudición en la conferencia. Mi pregunta voy a centrarla en esa última sentencia que usted ha citado brevemente, que es la más reciente, la del 15 de junio, la sentencia en que los afectados eran el periodista Jiménez dos Santos y el entonces alcalde de Madrid, que después fue ministro de Justicia, Gallardón. La sentencia falló a favor de Jiménez dos Santos, una sentencia que de forma resumida he podido leer. La pregunta es, ¿qué opinión le merece esta sentencia? Que si no recuerdo mal fue 5 a favor de Jiménez dos Santos y 1 en contra. Y por otro lado, ¿de qué forma esta sentencia puede afectar a la jurisprudencia española e internacional? Bueno, en fin, el posicionamiento en mi delicada función jurisdiccional evita hacer una actuación tasativa, ¿no? Pero sí le tengo que decir que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha seguido en esto una sentencia anterior, la sentencia 79-2014. Si usted lee la sentencia de 79-2014, observará que esas pautas o criterios ya se tienen en cuenta en el derecho español. ¿Qué virtualidad tiene esta sentencia del Tribunal Europeo? Pues que se centra fundamentalmente en la crítica pública, en la valoración de esa crítica pública y en la prevalencia de libertad de expresión, ¿no? Entonces, es un punto de reflexión, en mi opinión, suficientemente válido y marca una línea jurisprudencial que no es novedosa en la jurisprudencia interpretativa del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. También no es novedosa en la jurisprudencia interpretativa del Tribunal Constitucional Español. No sé si había alguna pregunta más. ¿Es la hora? Pues si a don Ricardo le parece pertinente y a don Juan José también, levantaríamos la sesión hasta por la tarde. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos y perdón si en alguna faltado alguna reflexión, algún punto de interés. Muchísimas gracias.